con la ayuda de Silvio Alba, sometieron al pueblo y se apoderaron del reino. 28. Bruto, apodado el del verde escudo, permaneció junto a su padre, se encargó al morir este de las tareas del gobierno y reinó durante 12 años en Britania. Lo sucedió su hijo Leil, amante de la paz y de la justicia, aprovechando la prosperidad de su reino, construyó en el norte de Britania una ciudad que, de su nombre, llamó Caerleil. Salomón empezaba entonces a construir el templo del Señor en Jerusalén, y la reina de Saba venía a escuchar su sabiduría. Al mismo tiempo, Silvio Epito sucedía a su padre, Alba, en el reino de Italia. 25 años vivió Leil tras acceder al trono. Al final, su debilidad como gobernante era manifiesta. Como respuesta a su falta de firmeza, el fantasma de la guerra civil volvió a aparecer en Britania. 29. Después de Leil, reinó su hijo Rududibras durante 39 años. Tras las disensiones civiles, logró restablecer la concordia. Fundó Caerreint, esto es, Cantuaria. Fundó, además, Caerweint, esto es, Wintonia, y la fortaleza del monte Paladur, que ahora se llama Seftonia. Mientras se construían las murallas de esta última ciudad, un águila habló, y hubiera dado cuenta cumplida de sus palabras, como de lo demás, si me hubiesen parecido auténticas. Capis, hijo de Epito, reinaba entonces en Italia, y Ageo, Amos, Jehú, Joel y Azarías profetizaban en Israel. 30. Sucedió a Audibras su hijo Bladud, que gobernó por espacio de 20 años. Construyó la ciudad de Caervadum, que ahora se llama Bat, e instaló en ella termas de uso público bajo la advocación de Minerva, en cuyo santuario dispuso fuegos inextinguibles que no se convertían nunca en cenizas, sino que, cuando empezaban a consumirse, se volvían bloques de piedra. En aquel tiempo, Elías elevó sus plegarias para que no lloviera sobre la tierra, y no llovió por espacio de 3 años y 6 meses. Este Bladud fue un hombre extremadamente ingenioso e introdujo las artes mágicas en Britania. No dejó de llevar a cabo prodigios hasta que, habiéndose fabricado unas alas, trató de levantarse por los aires y cayó sobre el templo de Apolo, en Trinovanto, haciéndose trizas. 2. El rey Lear. 31. Se cumplieron los días de Bladud, y Lear, su hijo, accedió a la dignidad real, gobernando enérgicamente el país por espacio de 60 años. En el curso de su reinado construyó a orillas del río Soar una ciudad que en lengua británica se llama, de su nombre, Caerleir, y en lengua sajona, Leicester. No tuvo hijos varones y sí 3 hijas, llamadas Goneril, Regan y Cordelia, a quienes su padre quería entrañablemente, en especial a la menor, es decir, a Cordelia. Cuando llegó a la antesala de la vejez, pensó dividir el reino entre sus hijas y casarlas con maridos tales que fuesen dignos de ellas y de poseer la parte de Britania que les correspondiera. Y, para decidir cuál de ellas debía por sus méritos recibir la parte mejor, las llamó por separado para saber cuál de las 3 lo amaba más. Se lo preguntó, primero, a Goneril, y ésta puso a los dioses del cielo por testigos de que amaba a su padre más que a su propia alma, que dentro de su cuerpo habitaba. A lo cual dijo Lear: puesto que has preferido mi vejez a tu propia vida, queridísima hija, te casaré con quien tú misma elijas y te daré la tercera parte del reino de Britania. Le llegó el turno a Regan, que era la segunda. Siguiendo el ejemplo de su hermana y queriendo granjearse el favor de su padre, respondió, con solemne juramento, que no le era posible expresarse de otra manera que no fuese diciéndole que lo amaba más que a nada y a nadie en el mundo. El crédulo Lear le prometió casarla con la misma dignidad que a su hermana mayor, con otra tercera parte del reino como dote. Cordelia, la menor, al ver cómo sus hermanas habían engatusado con lisonjas y adulaciones a su padre, quiso ponerlo a prueba, respondiéndole de manera bien diferente. Padre mío, ¿hay en alguna parte una hija que pretenda amar a su padre más de lo que se ama a un padre? Pienso que no hay ninguna que se atreva a afirmar una cosa así, salvo que intente ocultar la verdad por pura broma. En cuanto a mí, siempre te he amado como se ama a un padre y no he cambiado nunca de sentimiento. Por mucho que me insistas,
solo oirás de mí la certeza del amor que te tengo. No me preguntes más, te amo en lo que tienes y en lo que vales. El rey, pensando que había hablado así por mezquindad de corazón, se indignó mucho y no tardó en manifestar la que sería su respuesta. Puesto que así desprecias la vejez de tu padre y no te dignas profesarme el mismo amor que tus hermanas, te despreciaré yo a mi vez y no tendrás parte en mi reino. Sin embargo, como eres mi hija, te casaré, pero con un extranjero, si es que el azar te lo depara. Y de una cosa puedes estar segura, no me molestaré nunca en casarte con los mismos honores que a tus hermanas, pues, aunque yo hasta hoy te he amado más a ti que a las otras, tú has demostrado amarme menos que ellas. Sin demora, y siguiendo el consejo de los nobles del reino, dio a Goneril y Regan a 2 duques, el de Cornubia y el de Albania, con la mitad tan solo de la isla como dote mientras él viviese, pero, a su muerte, les prometió que poseerían la totalidad de Britania. Sucedió después que Aganipo, rey de los francos, habiendo oído hablar de la belleza de Cordelia, envió al punto mensajeros a su padre, pidiéndole la mano de su hija para unirse con ella bajo la antorcha conyugal. Lear, persistiendo todavía en su cólera, respondió que con gusto se la concedería, pero sin tierra alguna y sin dote, pues había repartido su reino, junto con todo su oro y su plata, entre Regan y Goneril, hermanas de Cordelia. Aganipo recibió esta respuesta y, como ardía de amor por la doncella, envió otro mensaje al rey Lear, diciéndole que ya tenía suficiente oro, plata y otras posesiones, pues era dueño de una tercera parte de Galia, y que quería desposar a la joven para tener hijos con ella que heredasen su reino. No había ya motivo para no llegar a un acuerdo, Cordelia fue enviada a Galia y se casó con Aganipo. Mucho tiempo después, cuando Lear empezó a debilitarse por razón de la edad, se rebelaron contra él los antedichos duques, esposos de sus hijas, con los que había repartido Britania. Lo despojaron de su reino y le arrebataron el poder de reinar que, hasta entonces, había ostentado con tanta energía como gloria. Se restableció, sin embargo, la concordia, y uno de sus yernos, Maglauno, duque de Albania, accedió a mantenerlo a su lado, concediéndole una guardia de 40 caballeros, para que conservara una apariencia de grandeza. Tras 2 años de estancia en casa de su yerno, su hija Goneril se indignó a causa del número de sus caballeros, que no dejaban de quejarse ante la escasez de su ración diaria. Después de hablar con su marido, ordenó que su padre se contentara con 20 hombres de escolta y que se despidiese a los demás. Furioso Lear por este hecho, dejó la corte de Maglauno y recurrió a Envino, duque de Cornubia, con el que su segunda hija, Regan, se había casado. Aquí, al principio, fue recibido con todos los honores, pero no había pasado todavía un año cuando surgió la discordia entre los miembros de la casa del rey y los de la del duque, y Regan, indignada, redujo el séquito de su padre a 5 caballeros. Muy agraviado se sintió Lear y regresó de nuevo a la corte de su primogénita, pensando que podía moverla a compasión y que lo recibiría a él y a su comitiva. Pero Goneril se indignó aún más que la vez anterior y juró por los dioses del cielo que nunca admitiría a su padre consigo si no se contentaba con un solo caballero a su servicio y si no despedía inmediatamente a los demás. Le echaba en cara, además, al anciano el que, sin tener nada propio, viajara con un séquito tan numeroso. De manera que Lear, viendo que no podía esperar nada de su hija, obedeció y, despidiendo al resto, se quedó con un solo caballero. Pero cuando volvía a su mente el recuerdo de su pasada grandeza se desesperaba pensando en su estado actual, por lo que comenzó a pensar en cruzar el estrecho y refugiarse en la corte de su hija menor. Lo atormentaba, sin embargo, la duda de que estuviera dispuesta a recibirlo, después de haberse comportado con ella tan deshonrosamente en el asunto de su matrimonio, como ya quedó dicho. Pero no podía soportar por más tiempo su miseria, de manera que decidió hacerse a la mar rumbo a las Galias. Cuando vio que otros 2 príncipes cruzaban el canal al mismo tiempo que él, y que a él le habían asignado la tercera plaza, pronunció entre lágrimas y sollozos las siguientes palabras: Destinos que proseguís vuestros usuales cursos, fijados desde siempre por una ley irrevocable.
¿Por qué quisisteis concederme otrora una felicidad transitoria cuando es mayor suplicio recordar la felicidad perdida que sufrir la presencia de la infelicidad subsiguiente? Pues el recuerdo de los días en que, rodeado de cientos de miles de guerreros, solía yo destruir murallas de ciudades y devastar los campos de mis enemigos, me duele hoy más que la calamidad de mi actual miseria, que ha incitado a aquellos que hace poco se arrastraban bajo mis pies a abandonarme en mi debilidad. Oh tú, destino airado. Llegará el día en que pueda pagarles con la misma moneda a aquellos que así han descuidado mi edad y mi pobreza. Oh Cordelia, hija mía, qué verdad encerraban las palabras que me dijiste cuando te pregunté cuánto amor me tenías. Dijiste, te amo en lo que tienes y en lo que vales. Mientras tuve algo que ofrecer, fui valioso para ellas, pues lo que amaban era aquello que de mí recibían, no su padre. Me quisieron quizá algunas veces, pero no con la intensidad con que apreciaban mis regalos. Ahora no tengo nada que ofrecerles, y me han dejado solo. ¿Con qué rostro, queridísima hija, me atreveré a llegar a tu presencia, yo que, irritado por tu respuesta, pensé en casarte peor que a tus hermanas, las mismas que, después de todos los beneficios que de mí han obtenido, no hacen nada por evitar mi exilio y mi pobreza? Tales cosas revolvía en su mente cuando desembarcó y llegó a Caritia, donde su hija vivía. Esperando él fuera de la ciudad, envió un mensajero a palacio para que transmitiese a Cordelia la indigencia en que se encontraba, sin tener que comer ni con qué vestirse, e implorase su misericordia. Mucho se conmovió Cordelia al recibir el mensaje, y amargas lágrimas derramó. Cuando preguntó cuántos caballeros llevaba su padre consigo, el mensajero respondió que nadie lo acompañaba, excepción hecha de un único hombre armado que con él esperaba fuera de la ciudad. Entonces tomó ella oro y plata, cuanto era menester, y, entregándolo al mensajero, le ordenó conducir a Lear a otra ciudad donde, con el pretexto de tomar las aguas, debería bañarlo, vestirlo y alimentarlo. Mandó también que lo acompañaran 40 caballeros bien equipados, y que sólo entonces comunicase al rey Aganipo y a ella la noticia de su llegada. El mensajero condujo al rey Lear a donde le habían ordenado, manteniendo el incógnito hasta haber hecho todo lo que Cordelia había dispuesto. Tan pronto como Lear se vio investido de las enseñas de la realeza y acompañado de una escolta digna de su rango, comunicó oficialmente a Aganipo y a su hija que había sido expulsado de Britania por sus yernos y que se encontraba allí en busca de ayuda para recuperar su reino. Cordelia y Aganipo salieron a su encuentro con toda la corte y le dispensaron la más respetuosa de las acogidas, concediéndole provisionalmente el poder sobre toda Galia, en tanto lo restituían a su dignidad anterior. En el ínterin, Aganipo envió legados a lo largo y ancho de Galia en busca de hombres de armas que lo ayudaran en su tarea de devolver el reino de Britania a Lear, su suegro. Cuando todo estuvo dispuesto, Lear llevó a su hija y a la hueste así reunida a Britania, presentó batalla a sus yernos y se alzó con el triunfo, sometiéndolos a ambos bajo su yugo. 2 años después, Lear murió. También murió Aganipo, rey de los francos. Cordelia, ahora dueña de Britania, hizo sepultar a su padre en una cámara subterránea que había ordenado construir bajo el río Soar, en Leicester. Esta cámara subterránea fue fundada en honor de Jano Bifronte, y era costumbre que allí, el día de la fiesta del dios, todos los obreros de la ciudad comenzasen a trabajar en la obra que los iba a mantener ocupados a lo largo del año. 3. Los sucesores de Lear. 32. Cordelia rigió en paz los destinos del reino por espacio de 5 años, al cabo de los cuales comenzaron a hostigarla 2 hijos de sus hermanas, a saber, Margano, hijo de Maglauno, y Cunedagio, hijo de Envino. Ambos ilustres jóvenes tenían fama de valientes. Tras la muerte de sus padres respectivos, los sucedieron en sus ducados, viendo con malos ojos que Britania estuviera en manos de una mujer. De modo que, reunidos sus ejércitos, se rebelaron contra su reina, no cejando en su furia hasta que, devastadas las provincias, la derrotaron en varias batallas y, capturándola, la arrojaron a una prisión donde, abrumada de dolor por la pérdida de su reino, se dio la muerte. Seguidamente, los jóvenes se repartieron la isla, de la que aquella parte que se extiende al otro lado del Humber, hasta Caithness,
le correspondió a Margano, y la que desde la otra orilla del río mira a occidente fue adjudicada a Cunedagio. Transcurridos 2 años, algunos de esos hombres que se complacen en la confusión y el desorden aconsejaron a Margano, diciéndole que era vergonzoso que él, siendo el mayor de los dos, repartiese el gobierno de la isla con su primo. Con estas y otras razones lograron convencerlo, y Margano condujo su ejército a las provincias de Cunedagio, echando leña al fuego que él mismo había encendido. Declarada la guerra, Cunedagio se dirigió a su encuentro con toda su hueste y, en la batalla subsiguiente, sembró no pequeña matanza y puso en fuga a Margano, persiguiendo después al fugitivo de provincia en provincia hasta que lo alcanzó en una aldea de Cambria que, tras su muerte allí, fue llamada Margan, de su nombre, por los campesinos de la comarca, y aún hoy se sigue llamando así. Obtenida la victoria, Cunedagio se hizo con el poder en toda la isla y la gobernó gloriosamente durante 33 años. En aquel tiempo Isaías y Oseas profetizaban en Israel, y Roma era fundada, el día 11 de las calendas de mayo, por los gemelos Rómulo y Remo. 33. A la muerte de Cunedagio, lo sucedió en el trono su hijo Ribalón, joven pacífico y feliz que gobernó el reino con diligencia. Fue en su reinado cuando cayó, durante 3 días consecutivos, una lluvia de sangre, y se produjo una invasión de moscas que hacía morir a los hombres. A este lo sucedió Gurgustio, su hijo, a Gurgustio, Sisilio, a Sisilio, Yago, sobrino de Gurgustio, a Yago, Quinmarco, hijo de Sisilio, a Quinmarco, Gorbodugo. Tuvo este 2 hijos, llamados Ferreux y Porrex. Cuando su padre, Gorbodugo, llegó al umbral de la vejez, surgió una disputa entre los hermanos para ver cuál de ellos lo sucedería en el trono. Porrex, espoleado por la ambición, tendió una emboscada a su hermano con ánimo de matarlo, pero Ferreux, avisado a tiempo, evitó el crimen y embarcó rumbo a las Galias. Allí obtuvo la ayuda de Suardo, rey de los francos, y regresó a Britania a luchar con su hermano. En la batalla que siguió, murieron Ferreux y toda la hueste que lo acompañaba. Cuando la madre de ambos, cuyo nombre era Yudon, tuvo la certeza de la muerte de su hijo, se conmovió sobremanera y trocó su dolor en odio hacia el hermano sobreviviente, pues amaba más al muerto que a su otro hijo. Tanto la devoraba la llama de la ira por aquella muerte, que decidió vengarla a expensas del hermano. Penetró a tal efecto en la tienda de Porrex mientras dormía, lo mató con ayuda de sus criadas y lo descuartizó en pequeños pedazos. A partir de entonces la guerra civil devastó Britania durante un prolongado espacio de tiempo, disputándose el poder 5 reyes que se afligían unos a otros con mutuas cabalgadas y abundante derramamiento de sangre. 34. Pasó el tiempo, y apareció en escena un virtuoso joven llamado Dumbalón Molmucio. Era hijo de Cloten, rey de Cornubia, y superaba a todos los reyes de Britania en belleza y coraje. Tan pronto como sucedió a su padre, al morir este, en el trono de su país, atacó a Piner, rey de Logres, y lo mató en el campo de batalla. A raíz de este triunfo, celebraron consejo Rudauco, rey de Cambria, y Estaterio, rey de Albania, y decidieron aliarse, dirigiendo sus ejércitos contra las provincias de Dumbalón, destruyendo ciudades y sembrando la muerte entre la población. Dumbalón le salió al encuentro con 30.000 guerreros. Ocuparon gran parte del día en combatir, y la victoria estaba indecisa. Entonces Dumbalón llamó aparte a los 600 jóvenes más bravos de su ejército y les ordenó que recogieran las armas de los enemigos caídos y las sustituyeran por las suyas. Él mismo, despojándose de las armas que llevaba, hizo lo mismo que pedía a sus hombres. Después los condujo a lo más denso de las filas enemigas, avanzando en la misma dirección que sus rivales, como si fuesen de su mismo bando. De ese modo, llegó al lugar donde estaban Rudauco y Estaterio, y dio orden a sus compañeros de que cargasen contra ellos. En el ataque perecieron los 2 reyes citados, y muchos de los suyos con ellos. Pero Dumbalón Molmucio, temiendo ser herido por sus propios soldados, decide entonces regresar a sus filas en compañía de sus camaradas, y se desarma.
Vuelve luego a coger las armas de las que se había despojado y exhorta a sus guerreros a una nueva embestida que él mismo acaudilla valientemente. Muy pronto la victoria es un hecho, una vez dispersado y puesto en fuga el enemigo. Para culminar su tarea, recorre los países de los reyes vencidos, derribando ciudades y fortalezas y sometiendo a los pueblos a su poder. Cuando hubo completado su dominio sobre toda la isla, hizo forjar para sí mismo una corona de oro y restauró la unidad primitiva de Britania. Este fue el rey que estableció entre los britanos las leyes llamadas molmucinas, que hoy los anglos practican todavía. Entre otras disposiciones, consignadas mucho tiempo después por San Gildas, estableció que los templos de los dioses y las ciudades gozasen de un privilegio tal que, en el caso de que algún fugitivo o delincuente buscase refugio en ellos, pudiera salir de allí libre de la persecución de sus enemigos. Estableció también que los caminos que conducían a los antedichos templos y ciudades, así como los arados de los labradores, serían por la misma ley inviolables. Durante su reinado, perdió el filo el cuchillo de los asesinos, y las crueldades de los bandidos desaparecieron de Britania, pues en ninguna parte había nadie que se atreviese a hacer violencia a un semejante. Por fin, 40 años después de ser coronado, murió y fue sepultado en la ciudad de Trinovanto, junto al templo de la Concordia que él mismo había hecho construir para consagrar sus leyes. 4. Belino y Brenio. 35. Desde la muerte de Dumbalón, sus dos hijos, Belino y Brenio, pugnaron por la sucesión al trono y por quién sería más digno de llevar la corona de Britania. Después de que se hubieron enfrentado en muchas batallas, los amigos de ambos decidieron intervenir y les hicieron llegar a un acuerdo. Pactaron que el reino se dividiera entre ambos de la siguiente forma: Belino tendría la corona de la isla junto con Logres, Cambria y Cornubia, pues era el mayor y la costumbre troyana exigía que la dignidad de la herencia recayera en el primogénito. Brenio, que era el menor, se sometería a su hermano y reinaría en Northumbria, desde Lumber hasta Caithness. Un tratado solemne sancionó estos acuerdos, y ambos gobernaron el reino durante 5 años en paz y con justicia. Pero, al cumplirse ese quinquenio, como quiera que la discordia está siempre al acecho en los periodos de prosperidad, ciertos forjadores de embustes se presentaron ante Brenio y le dijeron: ¿qué desidia culpable se ha apoderado de ti para que aceptes vivir sometido a Belino, cuando un mismo padre, una misma madre y una misma nobleza te igualan por completo con él? Añade a esto, además, el hecho de tu experiencia en todo género de batallas, probada en tus numerosos encuentros con Keulfo, duque de los Morianos, cuántas veces ha desembarcado en Britania, tantas otras lo has hecho retroceder tú hasta ponerlo en ruga lejos de nuestras costas. Rompe, pues, ese pacto que te llena de ignominia y pide en matrimonio a la hija de Elsingio, rey de Noruega, que a buen seguro recibirás ayuda de él para recuperar la dignidad perdida. Después de corromper con estas y otras parecidas razones el ánimo del joven, no dejó éste de seguir su consejo y, embarcando rumbo a Noruega, se casó con la hija del rey, como le habían sugerido aquellos aduladores. 36. En el ínterin, su hermano se enteró de todo y mucho se indignó de que, sin pedirle licencia ni permiso, hubiese obrado así contra él. De modo que Belino se dirigió a Northumbria, tomó sus ciudades y puso en ellas guarnición propia. Cuando Brenio lo supo, reunió una gran hueste de noruegos, armó una flota y partió hacia Britania. Pero, mientras surcaba la superficie de las aguas con viento favorable y sin recelo alguno, le salió al encuentro Huitlaco, rey de los daneses, que lo andaba persiguiendo, pues se hallaba perdidamente enamorado de la joven con la que Brenio se había unido en matrimonio, fuera de sí, había aprestado naves y hombres, y se acercaba a toda vela a su enemigo. En la batalla naval que siguió, sucedió que el danés se situó al azar junto a la nave en la que viajaba la esposa del britano y, arrojados los garfios de abordaje, logró llevársela consigo y confiársela a sus camaradas. Es dura la pelea en las naves abordadas, que se ladean aquí y allá sobre lo hondo, y entonces, de improviso, soplan vientos desfavorables y el huracán dispersa las naves, conduciéndolas a costas diferentes. El rey de Dinamarca, después de dejarse llevar 5 días por la fuerza hostil de los vientos en medio de un continuo terror,
desembarcó por fin con la joven en Northumbria, sin saber a qué costas lo había arrojado la inopinada tempestad. Cuando los naturales del país se apercibieron del desembarco, capturaron a los náufragos y los llevaron ante Belino, que esperaba a orillas del mar la llegada de su hermano. Junto a la nave de Huitlaco se hallaron otras 3, de las que una había formado parte de la flota de Brenio. Fueron a decírselo al rey, y éste se alegró mucho, y más entonces, cuando más deseaba vengarse de su hermano. 37. Unos días después, Brenio, que había conseguido volver a reunir su escuadra, desembarcó en Albania. En cuanto supo que su esposa y todos los que estaban con ella habían sido hechos prisioneros, y que su hermano le había arrebatado en su ausencia el reino de Northumbria, envió mensajeros al rey, conminándolo a que le devolviera esposa y reino. Si no lo hacía así, pone a los dioses por testigos de que devastará toda la isla, de mar a mar, y matará a su propio hermano si se atreve a enfrentarse con él. Belino se negó a aceptar las exigencias de su hermano y, con todos los guerreros de Britania, se dirigió hacia Albania con ánimo de combatir. Conoció Brenio que su reclamación no había sido atendida al ver cómo su hermano venía contra él, y le salió al encuentro en un bosque llamado Calaterio con intención de pelear. Frente a frente, en el mismo campo, ambos dividen a sus hombres en compañías y avanzan uno contra el otro, dando comienzo la batalla. Gran parte del día la gastaron luchando, pues no faltaban combatientes de gran valor en ambos ejércitos. Aquí y allá corrían ríos de sangre, y los dardos lanzados por los guerreros producían enormes heridas mortales. Los heridos caían entre las filas como la mies bajo la hoz de los segadores. Al final, fueron los britanos quienes prevalecieron, huyendo los noruegos con sus mermadas compañías hacia sus naves. Pero Belino persiguió a los fugitivos, infligiéndoles implacable matanza. Cayeron en esta batalla 15.000 de ellos, no llegando a 1.000 los que escaparon sanos y salvos. Brenio encontró a duras penas una nave que el azar puso en su camino y se dirigió a las costas de Galia. Los demás que con él habían venido hallaban escondite donde el azar quería proporcionárselo. 38. Consumada la victoria, Belino reunió a todos los nobles del reino en Eboraco para decidir lo que hacían con el rey de los daneses, pues, desde la prisión, Huitlaco le había propuesto someterse junto con toda la nación danesa y pagarle anualmente tributo, si lo autorizaba a regresar a su país en compañía de su amada. Se le dijo al danés que confirmase el acuerdo por medio de un solemne juramento y por la cesión de rehenes. Convocados de nuevo los nobles, todos convinieron en que Belino accediese a la petición de Huitlaco en los términos conocidos. Así, pues, el rey de Dinamarca fue liberado y volvió a su país en compañía de su amada. 39. Viendo que nadie podía oponérsele en todo el reino de Britania y que, por consiguiente, era el dueño de toda la isla, desde el mar hasta el mar, Belino confirmó las leyes que había promulgado su padre y reorganizó la justicia en sus dominios. Hizo especial hincapié en que las ciudades y los caminos que conducían a las ciudades tuviesen garantizada la paz que Dumbalón les había asignado. Como había dudas acerca de los caminos a los que debía aplicarse el edicto, y el rey no quería ambigüedades en sus leyes, convocó a todos los obreros de la isla y les ordenó construir una calzada de piedra y argamasa que atravesara la isla en toda su longitud, desde el mar de Cornubia hasta el litoral de Caithness, y que condujese directamente a las ciudades que se encontraban en el camino. Mandó también construir otra que atravesara la isla en toda su anchura, desde la ciudad de Menevia, sita a orillas del mar de Mético, hasta Puerto de Arnón, y que indicase con claridad la dirección a las ciudades situadas a lo largo de esa ruta, y otras dos que cruzaran la isla oblicuamente y dieran acceso a las demás ciudades. La sancionó después con todos los honores y dignidades, y proclamó solemnemente que cualquier violencia ejercida contra un semejante en dichas calzadas sería castigada, y que todo delito que sobre ellas se cometiese pertenecía a la jurisdicción real. Pero si el lector quiere conocer con detalle estas ordenanzas, debe leer las leyes molmucinas que el historiador Gildas tradujo de la lengua británica a la latina y que el rey Alfredo vertió del latín al inglés. 40. Mientras Belino rige sus dominios en paz y tranquilidad, su hermano Brenio, que, como quedó dicho, había arribado a las costas de Galia, se debate en angustias interiores. Lo han expulsado de su patria,
no tiene medios para regresar y disfrutar de la dignidad que ha perdido. No sabiendo qué hacer, recurre a los príncipes de la Galia, acompañado de una escolta de 12 caballeros tan solo. Va visitándolos sucesivamente, narrándoles la historia de sus infortunios, sin obtener ayuda de nadie.